Les ha pasado que van en su carro manejando en una ocasión con su familia y de la nada del interior de su alma les sale esta frase: ¿sabes de qué tengo ganas? ¿Les ha pasado? Que bien random así, ¿verdad? De la nada así, de repente le sale del interior: ¿sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes qué se me antoja ahorita? ¿Verdad? ¿Alguien ha tenido antojos así? ¿Verdad? ¿Verdad que es algo que brota, pareciera que de repente, pero la realidad es que es un deseo que se va produciendo en nuestro interior? Es un deseo que se va manifestando hasta que llega un momento donde resplandece en nuestro exterior y decimos: ¿sabes de qué tengo ganas? ¿Verdad? De unos tacos de Monterrey, ¿verdad? De bistec, de trompo planchadito, aleluya, ¿verdad? Ah, y luego ando en Monterrey y se me antojan las cosas de Cancún. ¿Qué me pasa? ¿Verdad? No tenemos llenadera. Pero hay un deseo en nuestro interior que muchas veces es manifiesto. Y quiero que hoy podamos atender a través de la palabra cómo podemos entender el deseo, cómo crecer en el deseo y sobre todo el deseo hacia el Señor, hacia su palabra, el deseo por su presencia, el deseo para que Él pueda fortalecerse en nosotros. Ahorita compartía la pastora y decía: Dios no viene por una iglesia, por un compromiso arreglado. Él no viene por un matrimonio arreglado. Él viene por una novia que lo anhela, que lo desea, que lo quiere, que lo ama, ¿verdad? Y si no hay un deseo en nosotros por el Señor, tenemos que ver qué es lo que hay, qué es lo que está impidiéndolo. ¿Por qué no estamos deseándolo? ¿Por qué no deseamos su palabra? ¿Por qué no lo deseamos a Él? Preguntaba una jovencita en un tiempo de preguntas y respuestas en una conferencia, y ella estaba muy preocupada porque estaban hablando de la salvación. Y esta niña tenía 11, 12 años y llega y le dice: pastor, ¿cómo estoy segura de que soy salva? ¿Cómo tengo la seguridad de la salvación? ¿Cómo sé que cuando me muera, cuando se me acabe mi tiempo, cuando se me acaben mis días? Gracias, gracias. ¿No hay de limón? No te creas. No, cuando ya termine mi tiempo, ¿cómo sabré que estaré con el Señor? ¿Cómo sé que soy salvo? Y la manera en que el pastor contestó esta pregunta me encantó, porque le dijo: ¿amas a Jesús? Sí. Ok. ¿Crees que es Señor? Sí. Ok. ¿Crees que murió en la cruz? Sí. ¿Crees que resucitó? Sí, sí, sí creo. ¿Lo crees verdaderamente o no? No, sí lo creo verdaderamente. Ok, muy bien. Y luego le hizo esta pregunta: ¿deseas leer tu Biblia? Y ahí como que titubeó la niña y dijo: sí, creo que sí. Dice: ¿tienes deseos de abrir la escritura? Sí. ¿Te gusta que tus papás te lean historias de la Biblia? Sí, me encanta. ¿Te gusta? ¿Te gusta orar? Sí, me encanta orar. Y me dice: eres salva. Porque estos deseos no están en un inconverso. Alguien que no ha nacido de nuevo no tiene el deseo por Dios, no tiene el deseo por su palabra, no tiene el deseo de un día: quiero sentarme a meditar, Señor, en tus palabras para mi vida. Y esa es la confirmación de la salvación en nuestras vidas, el deseo por su presencia. Pero ¿qué pasa cuando no deseamos? ¿Qué pasa si decimos: pastor, pero yo sí creo en el Señor, yo sí tengo, ¿verdad?, el conocimiento del Señor, de su palabra, pero Señor, a veces el deseo me cuesta un poco, ¿verdad? A veces me cuesta levantarme, me cuesta orar, me cuesta leer la escritura. ¿Qué está pasando con el deseo en nuestro interior? Y vamos a través de la escritura a entender un poquito más de él. Hay un pasaje, acompáñame por favor a los Salmos en el capítulo 42. Y este es un salmo que se le atribuye, dice la escritura, a los hijos de Coré.
Si recordamos la historia, Coré fue uno de los hombres que se rebeló en el desierto y fueron consumidos y la tierra los tragó. Pero vemos que hay un remanente. Luego leemos en las crónicas que los hijos de Coré, los que quedaron vivos, servían en el templo, servían al Señor, y algunos dicen que eran muy buenos cantores. Hay una creencia popular en el judaísmo que dice que los hijos de Coré eran tan buenos cantores porque habían experimentado la misericordia como ningún otro, porque vieron a su familia literalmente ser tragados por la tierra y ellos ser conservados, y esa misericordia los hacía cantar y los hacía declarar, ¿verdad?, las misericordias del Señor para con sus vidas. Y Salmos 42 es una declaración del deseo por Dios. Es una declaración del anhelo y el deseo por Dios. Y dice así la escritura, Salmos 42, verso 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Verso 5, ¿listos? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermosa declaración del deseo. Pero si se da cuenta, el deseo de los hijos de Coré, de quien escribe este salmo, se manifiesta en un área específica del hombre, diciendo: mi alma te anhela. Mi alma te anhela. El interior, el corazón, el alma es donde se produce el deseo de cada uno de nosotros. Desde el interior es donde Dios empieza a operar el deseo en nuestras vidas. Nuestra alma naturalmente no desea las cosas de Dios. Hay un pasaje en Gálatas que dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Entonces hay una lucha continua y constante en la carne, en nuestro interior, por querer agradar a Dios, pero también por querer agradar a sí mismo, a la carne. Y hay una lucha entre la comodidad y la paz. Hay una lucha entre el sentirnos bien y la incomodidad de obedecer. Hay una lucha continua en el interior. Pero cuando mi alma empieza a anhelar y desear a Dios, aleluya. Cuando mi alma, cuando lo que no naturalmente desea a Dios, lo empieza a desear, significa que el deseo se está produciendo en nuestro corazón. Significa que algo Dios está produciendo en nuestro interior. Tarea para esta semana. Segunda tarea, porque los que vinieron el jueves ya tienen una tarea. Ahí les va otra para el domingo. ¿Listos? Vamos a adentrarnos, aparte de nuestro plan de lectura, a Salmo 119. Salmo 119 es un capítulo de los Salmos donde habla del deseo, el anhelo por la palabra de Dios y cómo se manifiesta en cada uno de ellos. Voy a resaltar durante la predicación un par de pasajes de Salmo 119, pero todo Salmo 119 habla del amor por esta palabra y por este deseo. Léalo, adéntrese a la escritura de Salmo 119 y empiece a declararlo con sus labios como si fuera también su anhelo y su deseo. Y de mí se acuerda si no empieza a amar más la palabra de Dios. Empieza a amar mucho más las escrituras y el deseo empieza a producirse en nosotros. Otra vez, ¿dónde se produce el deseo? Sino en el interior, en el alma, en el corazón. Cuando ya no deseamos algo, no está en el alma. Cuando ya no deseamos algo, no está en el corazón. Cuando dejamos de desear, de amar, y me refiero a cualquier cosa en la vida, amados, es algo que se destruyó, se rompió en el interior, en el corazón, que tiene que ser restaurado.
Y si queremos que nuestro deseo hacia Dios sea continuo, sea creciente, tiene que ser restaurado el interior, el corazón, el alma, para poder volver a su presencia y amarle, así como Él nos llama a amarlo. Amén. Así que vamos a leer Salmo 119. ¿Le parece bien? Para que ame la palabra, para que se anime en la palabra, para que crezca en la palabra, para que no pase un día, amados. Hágase el compromiso de no pasar un solo día sin que usted sin que usted entre en la palabra. Que usted le diga: no va a pasar el día, no va a pasar la hora, no van a llegar las 12 de la medianoche sin que yo antes haya entrado a tu presencia, Señor, haya entrado a tu palabra, porque necesito tu palabra. Y empecemos a desear la escritura. Amados, nosotros podemos vivir la vida cristiana basada solamente en disciplina. Podemos tener una disciplina constante que es necesaria, pero nuestra vida se puede limitar a una disciplina constante. Se puede limitar a solamente ser disciplinados. ¿Está bien? ¿Es necesario? Pero más allá de la disciplina, tenemos que pasar a algo que Dios anhela que tengamos, y es deseo por su presencia. Yo les he predicado en algunas ocasiones que Dios desea ser deseado. Dios desea ser deseado. Dios desea que lo anheles, que lo deseemos, que lo declaremos con nuestros labios. Y si solamente, amados, nos quedamos en el compromiso, si no solamente nos quedamos en la disciplina, estará limitada nuestra relación con Dios, porque nuestra relación con Dios se quedará solamente en un tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que cantar, y se vuelve un tengo que. Pero cuando la disciplina se transforma en deseo, empezamos a declarar: quiero leer la palabra, deseo orar, quiero meterme en presencia del Señor, quiero tomar un tiempo de ayuno. Gracias por su entusiasmo. Quiero meterme en su presencia para que Él dirija mi vida. Anhelo escuchar su voz. Anhelo saber qué es lo que Él quiere para mi vida. Me estoy explicando. No es solamente un tengo que, sino un quiero hacerlo. No es un tengo que predicarle a la gente, es un quiero predicarle a la gente. No es un tengo que salir a evangelizar, es quiero salir a evangelizar. Esa es la obra de el deseo en nuestro corazón. Hay una diferencia muy grande entre obligación y deseo. Si quiere tomar nota de esto, está en la pantalla. Hay una diferencia muy grande entre obligación y deseo. Hay gente que solo tiene la obligación y eso se vuelve una religiosidad. Nos volvemos religiosos porque estoy obligado me obligan a. No es algo que queremos, no es algo que buscamos, no es algo que deseamos, es algo que simplemente es un compromiso, una obligación, es algo que tengo que hacer. Pero hay diferencia muy grande entre estos dos principios. ¿Y cómo nosotros podemos abordar lo que el Señor quiere hacer con nosotros? En Esdras capítulo 7, la semana pasada hablamos acerca del regreso del pueblo, ¿verdad? El inicio del regreso y cómo Dios restaura, cómo Dios reconcilia, cómo Dios trabaja la restauración en nuestras vidas. Y en Esdras capítulo 7 dice la escritura, vamos a leer desde el verso 7 hasta el 10, diciendo: con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia,
un hombre que había dispuesto su corazón para cumplir, para inquirir, para enseñar la palabra. Y creo firmemente, amados, que este es el deseo de Dios por la palabra. Alguien que tiene el corazón que tuvo Esdras, ese es el corazón de deseo por la palabra. Y el deseo, amado, lo podemos entender a través de esta porción. En este versículo 10 del capítulo 7 de Esdras, quisiera que me acompañe algunos principios importantes acerca del deseo. Número 1, el deseo comienza en el corazón. Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón. El deseo empieza en mi interior. Antes de estudiar la palabra, Esdras, antes de abrirla, antes de estudiarla, antes de inquirir en ella, dice que él había preparado su corazón. Escuche, porque esto es muy importante. Dios siempre, siempre, sin excepción, trabaja de adentro hacia afuera, siempre. Nunca tratará un asunto exterior con nosotros sin antes tratarlo desde adentro, nunca. No hay un solo pasaje de la Escritura donde sea donde se resuelva este principio que Dios solamente trató un asunto por encima. Jamás. Dios siempre trata el asunto desde adentro. Desde adentro. Cuando Jesús sanaba a las personas, Él les decía: tu fe te ha salvado. Hablaba de salvación, no solamente de sanidad, salvación. La Escritura dice: vi al Señor cara a cara, Jacob, y fue librada mi alma. Entonces la salvación viene desde una obra del interior, y el deseo comienza en nuestro interior. Muchas veces queremos corregir acciones externas sin atender los afectos del corazón. Y ahí es donde podemos equivocarnos. Queremos que cambien las cosas en familia, queremos que cambien las cosas en el trabajo, queremos que cambien las cosas en lo que hago, sin antes atender lo que hay en el corazón. ¿Cómo voy a empezar a desear a Dios y su palabra y congregarme y las cosas del reino y vivir la obra de Dios? ¿Cómo voy a empezar a desearla sin antes no se trabaja en mi interior, en mi corazón? No es algo, y eso es importante, no es algo que se pueda fingir. Tú y yo no podemos fingir que amamos a Dios. No podemos fingir que amamos la palabra. No se puede aparentar, no se puede actuar que amas la palabra. O la amas o la desechas. O lo deseamos o no lo deseamos. Por lo tanto, es un trabajo del corazón y del interior en nuestras vidas. Proverbios 4:23, un pasaje que todos conocemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Salomón en este proverbio anima a que sea guardado el corazón? Dice la Escritura: porque de él emana la vida. En otras versiones, en traducción viviente, este mismo pasaje dice: porque este determina el rumbo de tu vida. El corazón determina el rumbo de tu vida. En lenguaje actual dice: porque es la fuente de la vida. Entonces, del corazón, del interior, se produce este anhelo, este deseo. Por lo tanto, si mi corazón no está inclinándose hacia el Señor, entonces no vamos a llegar a desearlo. Lo que amas, lo que deseas, siempre le vas a encontrar tiempo, ¿cierto? Vas a encontrar tiempo para lo que amas y deseas. No importa si es un poco, no importa si es mucho. Hubo limpieza profunda en la casa esta semana y la pastora se encontró nuestro diario de solteros. Bueno, su diario de soltera. ¡Qué oso! Enamoradísimos que estamos. Iba a decir estábamos, pero Dios guardó mis labios. Enamoradísimos que estamos. Y yo me acuerdo de esos días, yo me acuerdo de esos momentos. Yo solamente tenía 4 horas para más o menos, llegaba un día antes, pero no te veía.
Llegaba a casa de mis tíos en Santiago, Nuevo León, ahí me hospedaba con ellos, me prestaban el carro y luego bajaban o me llevaban hasta la estación del metro. Me subía al metro para poder visitarla. Nuestras citas eran en la mañana, porque yo al mediodía o 2 de la tarde me tenía que regresar a Vallehermoso para servir en la reunión con mis papás ahí en la congregación. Entonces, nosotros no somos de cenas, no éramos de cenas románticas, éramos de desayunos románticos. Taquitos al vapor, aleluya. En la mañana, taquitos de barbacoa. Santo es el Señor. Y esos eran nuestros momentos de citas. Y no importaba el tiempo, el momento. Si eran 2 horas, en una ocasión me dice: ¿por qué no vamos al cine? Hay una película que quiero ver. Le dije: es que yo no quiero ir al cine. ¿Por qué? Porque te quiero ver a ti. Aleluya. Sí, y aparte el cine no, yo estoy viendo para enfrente, yo te quiero ver a ti. ¿No? Y lo que amamos, aquello que amamos, le encontraremos tiempo. Y si tú amas al Señor y amas su palabra, encontrarás tiempo para su palabra. Si lo deseas, se te va a notar. Por eso quiero que analicemos todos en este lugar. Si no hemos tenido el tiempo, si no nos hemos dado el espacio para preguntarnos si realmente lo anhelamos y lo deseamos. ¿Para qué? Para que hoy haya un rompimiento en nuestro interior y digamos: Señor, yo quiero empezar a anhelarte y a desearte en mi vida. Amén. Que Él pueda empezar a producir ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón. Ahora, es importante, otra vez, empieza en el interior. Por lo tanto, yo debo de alinear mi corazón al Señor. La Biblia usa una palabra muy interesante, que es la palabra inclinar. Inclina tu oído a mi voz, inclina tu corazón, inclina, ¿verdad?, tu mente hacia mí. Y habla de inclinar. E inclinar, su significado original en el texto es atender por completo, es volverte hacia Él, ¿verdad? Hacia lo que Él está tratando de decirte. Si me acompaña por favor a Salmo 119, le dije que íbamos a referenciar el Salmo 119. En el versículo 36, por favor. No está en las notas, discúlpeme, eso fluyó hace ratito, entonces no está en las notas de la aplicación. Pero Salmo 119, verso 36, dice la escritura: inclina mi corazón, está diciendo el salmista, a tus testimonios y no a la avaricia. Mira la oración que hace el salmista. ¿Qué le pide a Dios? Inclina mi corazón a tus testimonios. En Salmo 119 se usa la palabra testimonios, mandamientos, la palabra estatutos, decretos, y en resumen esto es palabra de Dios. Si quiere traducirlo, testimonios como palabra de Dios, lo puede hacer: inclina mi corazón a tu palabra. Inclina mi corazón a tu palabra. ¿Alguna vez has orado esto? ¿Verdad que no es una oración común? ¿No le has pedido: Señor, inclina mi corazón a tu palabra? Inclíname, Señor, hacia el amor por tu palabra. No importa si paso 1 hora, 2 horas, 3 horas, Señor, no me interesa. Lo único que me interesa es que mi corazón sea inclinado hacia tu palabra y háblame en tu palabra. Qué interesante oración, ¿verdad? Esto es marcar la tendencia de nuestro corazón hacia el Señor. Porque el deseo, otra vez, se produce en el interior. Por lo tanto, mi corazón tiene que alinearse al Señor y yo pedírselo abiertamente, ¿verdad? Señor, inclina mi corazón a tu palabra. Josué capítulo 24, está despidiéndose Josué el pueblo, se conoce como el discurso de despedida de Josué, y en el versículo 23 dice Josué de esta manera: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes, y mira lo que dice la palabra: e inclinad vuestro ¿qué? Corazón. ¿A quién? A Jehová, Dios de Israel. Que tu tendencia, la tendencia de tu corazón, la tendencia de tus pensamientos sea hacia el Señor.
que el algoritmo de tu corazón, para que me entiendas, sea para el Señor. Porque agarras, ¿verdad? Tu algoritmo, y tu algoritmo ya lo tienes bien establecido, ¿cierto? Algunos tienen su algoritmo, espero que evangelizado. Si no, evangelice su algoritmo. Ponga predicaciones y póngale me gusta y me encanta y aleluya y todo eso. Porque si no evangeliza su algoritmo lo va a agarrar a usted. Y es lo mismo con la tendencia del corazón. Si tú inclinas tu corazón hacia el Señor, eso va a ser la tendencia que te guíe. Eso va a ser la tendencia que te sostenga. Eso va a ser la tendencia que te va a buscarle más, a amarle más, a que puedas crecer en eso, en ese conocimiento del Señor. No escuchen esto los jóvenes ni papás de jóvenes, por favor, pero yo no fui bueno para la escuela. No me gustaba la escuela. No me gustaba. Cuando llegué a tercero de primaria, recuerdo que fue el último año que me gustó la escuela, tercero de primaria. Salí en el cuadro de honor. Salí en primer lugar, estudié en Monterrey un año, en tercero de primaria, en el Club de Leones número 10, no se me olvida. Y en esa escuela saqué el segundo lugar, sí es cierto, segundo lugar de la escuela general en calificaciones. Pero fue el último año, porque llegué a cuarto de primaria, regresé a Vallehermoso, Tamaulipas, tierra donde crecí y fui formado. Aleluya, santo es el Señor. Y en Vallehermoso, en cuarto de primaria, nunca pude entrar al cuadro de honor, porque Marta Guajardo siempre me ganaba. Nunca se me olvida. Y era la lucha santa contra Marta Guajardo. Y no le ganaba, y no le ganaba. Y me acuerdo que en cuarto de primaria yo me rendí y dije, ya nunca más voy a estar en cuadro de honor. Ya, kinder y primero y segundo y tercero, y listo, ese fue mi récord histórico. Y no me gustaba la escuela, no me gustaba estudiar. Y mi mamá siempre batallaba. Mi mamá, me acuerdo que, por favor, mijito, haz tu tarea. Yo, es que no quiero, es que no, o la haces o la hacemos. No, pues la hago, ¿verdad? Y siempre era un batallar, y siempre era un batallar, y se me olvidaba. Yo era de los que al domingo a las 11 de la noche, mamá, ocupo una cartulina para mañana. Yo soy de esos de esos niños. Yo fui, y no me gustaba estudiar, no me gustaba. Pasaba con 7, pasaba con 8, y esa era la tendencia que había. Así fue hasta la secundaria, así fue hasta la preparatoria. En preparatoria subió un poquito más el grado, porque las calificaciones, porque jugaba en el equipo de fútbol, y si no sacabas arriba de 8, no jugabas. Entonces ahí le echaba ganas, pero no era porque me gustaba la escuela, sino porque me gustaba el fútbol. Dios me perdone, aleluya. Y es algo que les digo, no tenía este deseo, no me gustaba sentarme con un libro para estudiar y escribir, y nada de eso. Algo pasó en la pandemia que me brotó un deseo y un anhelo de estudiar, y no era natural, porque otra vez no me gusta estudiar, pero brotó un deseo, de verdad, amados. La pastora está de testigo, que un día me levanté y le dije, voy a estudiar teología. Ya había estudiado en Cristo para Naciones, Instituto Bíblico. Instituto Bíblico era muy práctico, no era tan teórico, no nos enseñaban tanto. Sí te enseñan teología y todo esto, pero no es tan profundo como una licenciatura. El caso es que me entró este deseo. Amados, aquí va el testimonio, y por qué se los quiero compartir. No es algo natural, es algo que Dios produce. Es algo que Dios produce. Cuando le conté a mis papás, ahí les va, todo un año no me creyeron. Así de tronado estaba. Todo un año no creían que yo estaba estudiando teología. Y luego un día les conté muy serios, no, papá, fíjate que me está gustando mucho la materia, porque estoy estudiando ahorita Nuevo Testamento, y nunca había visto la manera de acercarte al Nuevo Testamento así, con este exégesis y este pasaje. Y papá, ay, mijito, ay, tremendo, tan lindo, mijito. ¿Es en serio? Sí. Ay, estudiando, no, hombre, así, un año.
Hasta que ya me mandaron mis primeras calificaciones y ahí mi mamá, ¿de verdad estás estudiando? Sí. ¿Por qué? Porque no es natural, es algo que produjo el Espíritu Santo y el Señor. El amor por su palabra, por su presencia, por conocerlo, de verdad, amados, lo produce el Espíritu Santo, lo produce el Señor. El conocimiento, el adentrarnos en su palabra, el buscarle más. Antes de eso había un, ¿cómo decirlo? Pues ya estaba pastoreando, ya estaba compartiendo, y semana a semana la pastora es testigo cómo me gusta leer los pasajes y sacar verdades, extraer verdades de cada pasaje y analizarlos, ¿verdad? Y profundizar en ellos. Pero meterme de la manera en que nos metimos después de ese estudio, amados, fue algo que el Espíritu Santo trajo. Porque no era natural, era pasar horas ahí estudiando, leyendo, aprendiendo, conociendo. Y eso lo produce el Señor. Pero algo sucedió en el interior, y es que se levantó una oración: inclina mi corazón hacia ti, Señor. Quiero amarte más. No es posible que solamente pase un corto tiempo en la palabra. Es inadmisible que solamente lea un capítulo diario. Es inadmisible que no tenga hambre por tu palabra. Señor, inclina mi corazón hacia ti. Y algo produjo el Señor en el interior. Ese deseo y ese anhelo, amados, solamente la presencia del Señor lo puede producir y traer a nuestras vidas. Amén. Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3 dice de esta manera: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2, mira lo que dice la palabra: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Tu trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y coman del bien, y se deleitará, que dice, su alma con grosura. Daré deseo a ustedes, les pondré deseo en su alma, ¿verdad? Versículo 3: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Inclinad, otra vez, marca una tendencia hacia el Señor, hacia su palabra, hacia Él, para que el deseo empiece a producirse en tu interior. Amén. Número 2, dice Esdras capítulo 7 versículo 10, que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Número 2, el deseo produce búsqueda. El deseo produce búsqueda. La palabra inquirir es investigar, es buscar diligentemente, es escudriñar, es profundizar. Me encanta esta declaración porque es verdad. Esdras no estudiaba porque tenía que hacerlo. Esdras estudiaba porque quería conocer a Dios. Él no estudiaba porque tenía que hacerlo. Él no estudiaba porque debía de estudiar. Él quería conocer a Dios. Dice la Escritura, preparó su corazón para inquirir, para conocer, para buscarle con más profundidad. Jeremías capítulo 29 verso 13 nos habla acerca de buscar al Señor. Lo leíamos también la semana pasada en el inicio del regreso, y cómo la oración, ¿verdad?, es fundamental para el regreso. Dice el versículo 13: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo, diga conmigo, todo tu corazón. El deseo inicia en el corazón. El deseo se produce en el corazón, comienza en el corazón. Es por eso que cuando está el deseo, este deseo va a producir búsqueda. Me buscarán, y me encanta lo que dice la palabra, me buscarán de todo su corazón. No dividimos el corazón, no dividimos el pensamiento, no dividimos lo que creemos, nos entregamos
por completo a Él y le buscamos con todo nuestro corazón. No va a existir hambre sin movimiento. Si lo deseamos, nos movemos hacia ello. Si deseamos su presencia y su palabra, nos movemos hacia su palabra. El hambre siempre me va a llevar a buscar más. Pablo dijo en sus últimos días, en sus últimos momentos, en una de sus últimas cartas registradas antes de que fuera sacrificado, antes de que muriera a causa del evangelio, Pablo escribe diciendo en Filipenses capítulo 3, si me acompaña por favor, Filipenses capítulo 3, en el versículo 7 hasta el verso 11, vamos a leer la declaración de Pablo, porque este es el deseo que había en su corazón y que había en él. Y qué interesante que lo dice al final de sus días. ¿Qué más podía conocer Pablo? ¿Qué más podía buscar Pablo? Él ya había experimentado la gracia de Dios de una manera impresionante, a lo mejor como ninguna otra persona la había experimentado. Pero Pablo declara lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, que dice, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y luego dice, si de alguna manera también llegase en la resurrección de los muertos. Amados, Pablo al final de sus días tiene todavía un anhelo, y es conocer a Dios. ¿Qué más le puedes contar tú a Pablo? ¿Qué más le puedes platicar tú a Pablo? Y eso es algo, amados, que nos debe de mantener a nosotros siempre humildes delante del Señor. Hay algo que yo admiro de mis pastores, pastor Paco Garza, el pastor Alfredo, que partió a la presencia del Señor, y el pastor Roger Wolcott, que también acaba de partir a la presencia del Señor. Estos hombres de Dios, amados, tienen un conocimiento impresionante de la palabra de Dios, impresionante. Conocen profundidades y riquezas de la Escritura de una manera muy especial y muy linda. Pero cada año en los congresos, yo los veía tomando notas. Yo los veía sentados con sus Biblias abiertas y con un cuaderno tomando notas. El apóstol Roger Wolcott, ¿qué le enseñabas al pastor Roger? Tomando nota. Y una vez, no se me olvida, estaba un jovencito predicando, que habían invitado de misiones, y estaba compartiendo acerca de las misiones y la obra del Señor. Y el pastor Roger tomando nota de la enseñanza de un jovencito de 23, 24 años. Amados, el querer conocer al Señor es una obra del Espíritu en nuestro corazón. El desear conocerlo no se va a acabar con el tiempo. Es algo que se seguirá produciendo en nuestro interior. El deseo produce búsqueda por el Señor, búsqueda por conocerlo más y más en nuestras vidas. Amén. Número 3, el deseo produce obediencia. El deseo produce obediencia. Esdras dijo que había preparado su corazón para inquirir en la palabra del Señor y para cumplirla, Esdras no dice que él iba a enseñar y después cumplir. El orden es importante. Él primero iba a buscarla, después iba a obedecerla. Y luego el siguiente pasaje dice, el siguiente punto dice, para enseñar la palabra. Él primero se dispuso a obedecer antes de poder enseñar su palabra. Salmo 119, otra vez, Salmo 119, no está en sus notas, verso 33 al 35. Mire qué interesante este pasaje. Salmo 119, verso 33 al 35. Los pasajes que más hablan de obediencia a la palabra los podemos encontrar en Salmo 119. Y dice así la palabra, ¿listos? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, que dice, y lo guardaré hasta
el fin. Dame entendimiento y ¿qué? Guardaré tu ley. Y luego que dice, y la cumpliré. ¿Cómo, amados? De todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella, mira qué tremendo pasaje, porque en ella tengo, lo que quiero hacer está ahí. Lo que deseo para mi casa está aquí. Lo que deseo para mi familia está aquí. Lo que deseo para mi trabajo, lo que deseo para mis hijos está aquí. Lo que deseo, mi voluntad está en tus mandamientos. Produce en mí, Señor, el deseo de tu palabra, porque el deseo produce obediencia. La obediencia nace del amor de nuestra relación con Dios. Juan capítulo 14, verso 15: si me amas, guarda mis mandamientos. Es la manifestación de que me amas. No digas que me amas, simplemente obedece. Pero lo interesante de la obediencia es que podemos obedecer por obligación, pero también podemos obedecer por deseo, porque el deseo produce obediencia. Y nosotros podemos amar al Señor desde una relación de obediencia a Él. Mire qué hermosa declaración. La obediencia a la palabra no es esclavitud. Lo vuelvo a decir. La obediencia a la palabra no es esclavitud. Nunca estaremos esclavos cuando obedecemos la palabra, aunque el mundo quiera hacer creer ello. La obediencia a la palabra no es esclavitud, es una respuesta de mi amor a Dios. Porque te amo, te obedezco. Porque te amo, te busco. Porque tu palabra, en tu palabra está mi voluntad. Y número 4, el deseo se multiplica cuando comparto. El deseo nace del corazón. El deseo produce la búsqueda. El deseo produce la obediencia. Pero también el deseo se multiplica cuando comparto. Esdras dijo de esta manera: había preparado su corazón para inquirir en la palabra de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El compartir es lo que va a traer la multiplicación del deseo. Lo que Dios pone en nuestro corazón no está diseñado para quedarse solo con nosotros. Él quiere que podamos llevar fruto. Mira, Dios trata contigo. Trata con tu corazón, con tu mente. Tú estás pasando por una situación, vas a su palabra, el deseo, ¿verdad? Está en tu interior, empiezas a desear del Señor, empiezas a orar como no orabas antes, a leer su palabra como no la leías antes, y empiezas a experimentar la transformación de tu interior y lo que Dios está tratando contigo. Y tu carácter es moldeado. Es un resultado de estar en su presencia. Tu carácter, la primera evidencia es que tu carácter empieza a ser moldeado, transformado, cambiado. Eso se le conoce como el fruto del Espíritu. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La manifestación de el fruto es para bendición de los que están a tu alrededor. Por eso el deseo se multiplica cuando se comparte, porque lo que Dios hace en mí, otros son bendecidos y beneficiados. Ese es. El árbol no se come sus propias manzanas, ¿cierto? El naranjo no se come sus propias naranjas. El árbol de limones no se come sus propios limones. El fruto es para dar hacia afuera, para que los demás lo tomen. El fruto que Dios produce en tu vida, a causa del deseo que tienes por su presencia, nos va a bendecir a los que te rodeamos. Nos va a encantar verte sonriendo cada semana. Nos va a encantar verte lleno de la presencia del Señor. Nos va a encantar verte transformado en tu interior y tu carácter. Nos va a encantar verte sirviendo con gozo y con alegría aquí en la casa de Dios. Nos va a encantar verte dando lo que Dios ha puesto en tu interior, porque el deseo se multiplica cuando compartimos. El deseo se multiplica cuando empezamos
a dar fruto en nuestro interior. Esdras buscó, Esdras obedeció y Esdras enseñó. Muchos quieren enseñar sin buscar. Muchos quieren enseñar sin buscar. Hoy en día hay expertos de todo en el internet, ¿verdad? Está un hombre haciendo un ejercicio ahí en el Instagram y le comenta una persona y le dice: así no se hace el ejercicio. Y le comentaron abajo: habló el experto. Y le contesta a la misma persona: pues sí, tengo 10 años estudiando fisioterapia y yo conozco y trabajo en un gimnasio y soy dueño de esto y el otro. Y luego le responde: por eso habló el experto. Pues sí, eres experto. Pero hay mucha gente que quiere enseñar sin buscar. Mucha gente que quiere dar sin meterse. Y eso, amados, no da fruto. Ahora, hay otro espectro. Muchos buscan, pero no comparten. ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué te dio Dios? ¿Qué trajo a tu vida? Comparte. Da a otros de lo que te fue dado en intimidad con Él, de lo que tu deseo por la palabra produjo en tu interior en estos días. Si queremos seguir creciendo en pasión por Dios, compartamos de Dios. Compartamos de su presencia. Yo le garantizo, amados, de verdad se lo garantizo, porque lo hemos vivido y yo creo que muchos hermanos de aquí le pueden dar mismo testimonio. Si usted comparte, si usted predica, si usted habla, el fuego y el amor por la presencia de Dios no se apagan. No se apagan. Si el amor y el deseo se empieza a apagar, cheque cuánto ha compartido y cuánto ha hablado a otros. Y se va a dar cuenta que ha sido mínimo o nada. Pero si se mantiene compartiendo y dando y ministrando, amados, el fuego se va a mantener. ¿Se acuerdan que hubo una tarea para esta semana? ¿Alguien ya la hizo? Yo me la aventé ayer. ¿No te diste cuenta, verdad? Que me salí en la tarde. ¿No te diste cuenta? Qué bueno, gracias a Dios. Me salí a compartir. Y el fuego se enciende. Iba nerviosísimo, iba tiemble y tiemble. Pero el fuego se enciende. El amor por Él se enciende. El amor por su presencia se enciende. Si nosotros compartimos a otros. Si te lo guardas, se empieza a apagar. Esdras preparó su corazón para inquirir, para obedecer, para cumplir y para enseñar la palabra. El deseo se multiplica cuando tú y yo compartimos. Esdras no fue usado por su conocimiento, hermanos. Esdras fue usado porque preparó su corazón. Esdras fue usado porque tuvo un deseo. Antes de influir a toda la nación, había un deseo de Dios en su corazón. Había un deseo por Dios en él. Había un deseo que él preparó en su interior. Donde hay búsqueda, encontramos. Y a quien encontramos, nos transforma. Lo vuelvo a decir. Si tú buscas, encuentras. Y al que encuentras, te transforma. Y todo empieza con un deseo. Un deseo en nuestro corazón. Ahora, rápidamente, nada más para cerrar. ¿Por qué perdemos el deseo? ¿Por qué no hay un deseo en mi interior por su palabra? ¿Por qué no busco? ¿Por qué está apagado? Pareciera que está apagado. Número uno, porque nos llenamos de otras cosas. Nos llenamos de afanes, nos llenamos de preocupaciones, nos llenamos del mundo. Llenarnos del mundo también apaga el deseo. Nos llenamos de banalidades, de cosas vanas. Nos llenamos de sinsentidos. O nos llenamos de cosas más profundas como angustia. ¿Sabe que la angustia puede apagar el deseo? Estaba leyendo Job esta semana y Job en capítulo 17 verso 11, lo puedes poner en traducción viviente, Job 17:11 en traducción viviente. Mira lo que declara Job acerca de su angustia. Job está, capítulo 17 está a la mitad, faltan todavía un montón de capítulos para todo lo que está pasando Job. Pero en este pasaje dice la escritura de esta manera, mira la declaración de Job: mis días se acaban, mis esperanzas han desaparecido. Mira lo trágico.
de la angustia. Los deseos de mi corazón están destruidos. La angustia apaga el deseo por Dios. Llenarnos de otras cosas apaga el deseo por Dios. Un corazón lleno del mundo, lleno de angustia, lleno de tristeza, tiene muy poco apetito por Dios. Muy poco apetito por su palabra. ¿Por qué perdemos el deseo? Número 2, porque descuidamos la comunión. Pareciera muy, muy práctico, pero es la verdad. Un día que dejas de orar no se siente la diferencia. Un día que dejas de orar no se siente. Un domingo que no te congregaste no se siente. Pero cuando menos piensas, ya no estás abriendo tu Biblia, ya no estás orando, ya no te estás congregando, ya no estás leyendo, ya no lo estás buscando. Y todo fue porque se descuidó la comunión. Y a veces es tan sutil lo que hace el enemigo y la carne para destruirnos. Y número 3, ¿por qué perdemos el deseo? Y eso es muy importante, es porque nos olvidamos de quién es Él. Nos olvidamos de quién es el Señor. Nos olvidamos de su obra, nos olvidamos de su poder, nos olvidamos de su autoridad, nos olvidamos de Él. Por eso es importante volver a la adoración, volver a mirarle a Él, volver a contemplarle a Él, volver a declarar con nuestros labios quién es Él. Escriba esto, por favor. La adoración alimenta el deseo. La adoración alimenta el deseo. Adore a Dios. Cuando no sienta deseo, cuando sienta poco deseo, adore a Dios. Porque cuando adoramos recordamos quién es Dios. Cuando vemos a Dios correctamente, volvemos al corazón de Dios y volvemos a anhelarlo. Es a lo que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Y cierro con esto para entender el deseo. Pedro le dice a la iglesia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. ¿Qué dice la Biblia? Desead. Desea la palabra del Señor. Deséalo. Pero ¿cómo debemos de desearlo? Porque Pedro usa una analogía interesante. ¿Cómo debemos de desearlo? ¿Qué dice la Biblia? Como bebés, como niños recién nacidos. Así debemos de desearlo. Y esa analogía es muy interesante. De hecho, no hay otra parte de la Biblia que mencione algo así. Solo Pedro lo utiliza. Desead como bebés, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Amados, ¿por qué como bebés? Un bebé no necesitan que le recuerden que tiene hambre. ¿Cierto, hermana Paulita? Niquito le tiene que decir: mamá, hola mamá, a las 3 me va a dar mucha hambre, mamá, y tengo planeado que coma. Simplemente suelta el grito: Roger, córrele. Porque hay hambre. No se prepara antes de que hoy, ¿qué será? Pues a las 5 sin falta, ahí le damos un ratito. No. El hambre está ahí. No necesita que le recuerden que tiene hambre. Ya los niños más grandes ya se hacen más mañositos, eso sí, ¿verdad? Come, mijito, come, por favor, ¿verdad? Pero recién nacidos, por eso Pedro fue muy específico. Recién nacidos no necesitan que le recuerden, simplemente tienen hambre. Su hambre es constante. Su hambre es voraz, podemos decirlo. Su hambre es sincera.
tienen hambre. Su hambre supera la comodidad, no le importa en dónde estés, simplemente le dio hambre. No necesita ser convencido para tener hambre, simplemente le da hambre. Y la Biblia dice, desead de esa manera la leche espiritual no adulterada. Deséenlo de esa manera. No te tengo que convencer para que vengas a orar a las 5:30 de la mañana. No te tengo que convencer para que hagas un plan de lectura con la iglesia. No te tengo que convencer para que vayas de misiones con nosotros. No te tengo que convencer para que hagas esto, haga lo otro. Simplemente inclina tu corazón a Él y empieza a desear, como un niño recién nacido, la obra de Dios en tu corazón y en tu interior. Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia que lo ame y que lo desee y que lo anhele. No una iglesia que dice, bueno, pues me tengo que ir contigo, pues bueno, pues vámonos. Bueno, pues es el arrebatamiento, bueno, es el momento, ¿verdad? Bueno, pues ya ni modo, se acabó el tiempo aquí en la tierra, vámonos al cielo. Anhelamos y deseamos estar con Él, en el nombre de Cristo Jesús. Salmo 119, versículo 20. Salmo 119, verso 20. Quebrantada está mi alma. ¿De qué? De desear tus juicios en todo tiempo. Cuando el niño tiene hambre, llora y llora y llora y llora porque tiene hambre. Imagínate desear tanto a Dios. Imagínate desearlo tanto al grado que se te quebrante el alma porque así lo deseas. Que se te quebrante el alma porque quieres estar con Él. Espíritu Santo,